Ser ciudadano, un ser íntegro y coherente. Ya tenemos en línea a nuestro amigo Juan Medina, abogado con más de 20 años de experiencia en la gestión pública. Su Twitter, @JuanEduardo, ese Juan es con H intercalada. Él es un Juan bastante particular, además con mucho conocimiento en esta área de la gestión pública. Específicamente con él venimos así desmenuzando este tema del gobierno abierto, soñando un poco y tratando de explicar para hacer realidad esta nueva forma de gestión de gobierno de vanguardia, diría yo. Y que además estamos hablando específicamente sobre cómo funciona esto para combatir la corrupción. Hablábamos, bueno, él me mencionó todo, no me dejó preguntar y ya desde la semana pasada ya pregunté y hablamos sobre la parte de las leyes, de la adecuación de las leyes y el tema de las sanciones. ¿Sobre qué otras acciones vamos a hablar el día de hoy que dijimos que vamos a ir poco a poco? ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. Hola María Alejandra, ¿cómo estás tú? Muy buenos días y feliz inicio de semana. Sí. Hoy vamos a estar hablando de otro mecanismo de lucha contra la corrupción. Como sabemos, como tú lo acabas de decir, un gran aporte de los gobiernos abiertos es su compromiso en la lucha contra la corrupción. Exacto. Y por corrupción debemos entender no solo este mal que merma nuestra calidad de vida robándose el dinero público, sino también el que usa los bienes públicos para fines privados, el que contrata sin seguir los procedimientos para seleccionar el mejor proveedor, el mejor precio, la mejor calidad, porque la corrupción se manifiesta de muchas formas, no solo como lo tenemos tradicionalmente pensado, sino de muchas maneras. Pero todas las formas de corrupción son crueles con la sociedad, son perversas, son situaciones que hacen que todos perdamos un poquito de nuestros derechos. Y hay un mecanismo muy importante que parece muy obvio, y vamos a hablar de él, que es la denuncia, pero no es tan obvio como uno cree. La denuncia contra la corrupción, denunciar los actos, los hechos y a los responsables de la corrupción. Y para empezar, a que nosotros dos podamos tener nuestra conversación, ¿por qué es tan importante la denuncia? Bueno, porque la voz le da, la denuncia le da esa voz a la víctima, le da al testigo o a quien sufrió la corrupción la posibilidad de decir lo que pasó. Y eso le permite a la autoridad pública conocer esta situación irregular. Pensemos un poquito en ejemplos del día a día, cómo el escuchar al afectado cambia la realidad en cualquier ámbito, en el ámbito de los servicios públicos, en el ámbito de las empresas privadas. Siempre que uno escucha al afectado, ve la cosa de distinta manera. Bueno, igual pasa con la corrupción. Y por eso es el primer punto de la importancia de las denuncias de corrupción. Le da voz a la víctima, le da voz a quien sufrió el mal de la corrupción. Pero para que esa denuncia tenga efecto, para que sea válida, para que, como decimos en lenguaje popular, cotidiano, sirva para algo, hay que tener varias consideraciones. Lo primero es el canal para hacer la denuncia. María Alejandra, ¿por dónde denunciamos la corrupción nosotros en nuestro país? Cuando uno habla de estas cosas, ¿qué piensa uno? Bueno, ahí, ¿qué hago? Me quedo callado. Tengo miedo, ¿a dónde voy? Exacto, tengo miedo es la primera, ¿no? Y después, ¿para qué? ¿Va a funcionar? Si no funcionan las vías, los canales para denunciar. Y entonces la gente, hay un tema del desgaste, ¿no? Claro, y entonces uno piensa, un funcionario de cualquier ente u organismo público cometió un acto de corrupción. ¿Dónde voy? ¿A quién se lo digo? Al mismo funcionario, en la misma oficina donde trabaja el funcionario. Y eso es lo primero que tenemos que cambiar en nuestro país. Para que existan verdaderas denuncias de corrupción que surtan efectos, que cambien nuestra realidad, que nos ayuden a mejorar, deben haber canales que permitan hacer. Hoy en día, cuando uno habla de canales, no solo habla de una oficina que recibe al denunciante, sino también vías electrónicas. No simplemente colocar un tuit diciendo una cosa más formal. Pero esos canales muchas veces pasa que quien recibe la denuncia es el mismo funcionario o un compañero del que uno está denunciando. Entonces, eso es lo primero que hay que cambiar. Los canales para hacer la denuncia contra la corrupción. Existe
en todos los entes públicos. La ley lo llama en un nombre que a mí siempre me ha parecido muy largo. Los ciudadanos pueden presentar denuncias, quejas, reclamos, peticiones, sugerencias, pero eso es una cosa distinta. Voy a poner un ejemplo. Si a usted la alcaldía le prestó un mal servicio en el aseo urbano, usted tiene una oficina donde puede poner su denuncia. El camión no está pasando a la hora, el camión no pasó, el servicio no se está prestando de buena manera. Pero eso no es una denuncia de corrupción, eso es una denuncia de la prestación del servicio. Exacto. Las denuncias de corrupción no pueden ir por ese mismo mecanismo, porque son distintas, es un mundo separado. ¿Qué implica un mundo separado? ¿Qué implica un canal separado? Primero, que exista un personal que atienda la denuncia, bien sea físico o electrónico, que atienda al denunciante, que le pregunte qué pasó, cuáles son los hechos, que indague un poco sobre eso. No todo es corrupción, esto es un punto que hay que a veces explicar mucho. La gente dice, bueno, es que esto es corrupción. No, no necesariamente eso es corrupción. Entonces definamos eso, porque fíjate, ¿no? Cuando tú dices la víctima, pero resulta que que la corrupción viene de estos entes públicos y son muchos las víctimas, ¿no? Son muchas personas que deben organizarse para hacer denuncias. En el caso de la basura que tú mencionas, pues, ¿cómo ha sido la contratación? ¿Se hizo licitación? Ahí se ve muy claramente el hecho de que te da la posibilidad de la ley del Poder Público Municipal de como municipio contratar a un privado. Y entonces, si esa relación no es muy bien llevada, pues podría calificar en términos de corrupción. Claro, pero ahí puede haber un paso primero que es muy importante y es el acceso a la información. Okay. Ahí lo que puede estar pasando de primer momento es que no tenemos como ciudadanos acceso a la información y que el acceso a la información pública permite combatir la corrupción, pero no necesariamente el que no tengamos la información quiere decir que hay corrupción. Puede que sí, pero también pudiese que no. Y este ejemplo nos va a servir para poner la distinción. Fíjate. Una cosa es que nosotros acudamos ante una instancia a pedir que nos den las condiciones de esa contratación y otra cosa distinta es que acudamos a alguna instancia a denunciar un hecho de corrupción en la prestación de ese servicio público. Son dos cosas distintas, pero para calificar esas dos cosas distintas, quien recibe la denuncia tiene que estar preparado, tiene que saber cuándo una cosa es corrupción y cuándo es un reclamo por la prestación servicio público. Es decir, que no podemos poner, los entes públicos no pueden tener a cargo de las oficinas que reciben las denuncias a personas que nada tienen que ver con eso. Entonces buscamos pasantías, buscamos profesionales que nada tienen que ver con el área, y entonces perdemos la esencia de lo que es esta denuncia. Porque no solo hay que escuchar al denunciante, sino que hay que canalizar, hay que investigar. Esto es un tema de servicio público, vamos a orientar al ciudadano, vamos a presentar a la instancia correspondiente el reclamo para que se mejore, o vamos entonces sí a investigar el posible hecho de corrupción. Y esto exige, va a ser lo que nos va a dar pie para nuestra última conversación de esta mañana y el pie para la semana que viene. Sí. Eso exige que quien hace la investigación, quien toma la denuncia, quien averigua, tenga un cierto nivel de independencia y que además le reporte directo a la máxima autoridad. Pensemos un momentito, si un alcalde quiere establecer una oficina donde se denuncien los hechos de corrupción, el alcalde tiene que darle a esos funcionarios posibilidad de que investiguen de buena manera, que lleguen al fin del asunto. Pero además esos funcionarios tienen que reportarle a él directamente, porque si no en esa cadena de reporte, estamos hablando de corrupción, recordemos eso, en esa cadena de reporte a lo mejor el alcalde no se entera de lo que está pasando. Entonces el alcalde, que es el primer llamado, en este caso el alcalde, los ministros, los directores, que son los primeros llamados a luchar contra la corrupción, tienen que tener oficinas de denuncia de corrupción que les reporten directo a él. Que la gente que está ahí tenga un conocimiento técnico, lo vamos a hablar la semana que viene. Pero sí, es muy importante. Pero entonces ya yo enseguida,
Juan, ya yo enseguida empiezo a pensar, ¿dónde hay oficina de denuncia de corrupción en mi municipio? La verdad es que creo que no existe. Y eso vamos a hablar la semana que viene. ¿Cómo podemos ubicarlas y cómo los funcionarios que estén interesados en eso pueden crearlas de una manera fácil, práctica y sin comprometer de manera extraordinaria los recursos públicos para alcanzar su fin? Bueno, muchísimas gracias, Juan. Así que vamos a seguir entonces hablando de esto, que es un temazo, ¿no? Además, un tema delicado porque tú dices, bueno, la denuncia. Y lo primero es cómo combatimos el propio miedo y cómo tenemos entonces la esperanza de que mi denuncia va a funcionar. Y por eso es que entonces lo que te decía, pues la gente se desgasta. Claro, y que ese riesgo que estamos corriendo al presentar la denuncia surta un efecto y no sea peor el remedio que la enfermedad. Exactamente. Bueno, vamos a seguir entonces hablando sobre esto, y es que el gobierno abierto es la solución para combatir la corrupción, y de estos mecanismos entonces vamos a seguir conversando la semana siguiente con Juan Medina. Ya saben, el lunes, él es abogado con más de 20 años de experiencia en la gestión pública. Su Twitter, @JuanEduardo con H intercalada. Síguenos en Instagram, @Unión Radio 93-7 y @Male Malaver. Despedimos Gente y Ciudad. Trabajamos para ustedes en la gerencia general Juana Bellorín, en la edición y grabación Armando López, en la jefatura de producción Alexandra Gamboa, en la producción Jessica Molina y en la conducción María Alejandra Malaver Bellorín, certificado de locución 36.581 y de productor nacional independiente 6.264. No olvides, la meta, convertirnos en los ciudadanos que el planeta necesita a partir de nuestra acción individual. La estrategia, dar siempre lo mejor de nosotros.